La presencia ayer de la ex fiscal Gabriela Fossati, que estuvo aquí en Durazno en el marco de la presentación de la lista 2004 que acompaña a Felipe Algorta. Vamos a escuchar primero palabras de Felipe Algorta y luego de la ex fiscal que habla sobre la inseguridad. Bueno, muy buenas noches para todos. El agradecimiento, a la prensa, la verdad es que fundamental su presencia, a la familia Irazábal, Made, qué lindo que te estén acompañando, a todos mis compañeros, que la verdad que es un lujo, al Pampa Morena, gracias Pampa por estar, agradecer a Gabriela, porque ella sabe cómo fue este ida y vuelta, pero siempre la voluntad termina sopesando, y ella, cuando le dijimos qué era lo que estábamos organizando, dejó todo lo que tenía y vino hasta acá, y hoy, por suerte, con esa voz renovadora dentro de nuestro partido, le agradecemos su presencia, pero además le vamos a pedir que sea fuerte para lo que viene, porque en definitiva es bienvenida su presencia en nuestro partido. Nosotros tenemos la sensación de que el cambio en el sistema de justicia no trajo mejor justicia. La sensación no es esa. Leí tu libro y lo comparto, pero la verdad es que nosotros no sentimos que hay mejor justicia. Y se armó todo un esquema blindado, que uno incluso lo ve cuando la gente quiere, de alguna manera, defenderse lo mejor posible, contrata al ex fiscal Díaz. O sea, esa es la forma que tiene el que puede de tratar de que no tenga ningún tipo de problema, ni ningún tipo de arbitrariedad, o si la arbitrariedad sea a su favor. Entonces, eso no está bien. Es una señal muy fea que como república tenemos que atender, y creo que necesitamos gente con experiencia en el tema que empuje y que no se doblegue ante las presiones. Así que, en ese sentido, te vamos a pedir, Gabriela, que sigas con fuerza para adelante, porque en ese trabajo creo que el país se va a beneficiar. Y quiero agradecer a este grupo de ciudadanos de Durazno, queridas personas, que levantan la bandera de la 2004, que no la dejan caer, que uno lo miraba de afuera y decía, pero muchachos, ¿por qué están tan caídos? Si se juntan, van a ser una fuerza enorme. Y hoy yo siento un orgullo tremendo de que esta lista 2004 sale a la cancha, sale con fuerza, sale con muchas ganas, con ánimo. Y quiero contar que los 4 dirigentes que hoy están acá, señores dirigentes del Partido Nacional, que yo conozco desde que comencé a militar aquí, tienen el ADN nacionalista, que es el ADN descentralizador. Porque, como en algún momento dije en Sarandí del G, el centralismo está en la mente. ¿Por qué está en la mente el centralismo? Porque es más fácil. Centralizar es más fácil. Implica diagramar un esquema y van los recursos para acá, para allá. Pero descentralizar implica conocer, implica involucrarse, implica querer otras realidades, e implica pelear por la justicia, de que los recursos lleguen a cada rincón y de que cada ciudadano tiene el mismo derecho de vivir en Paso del Gordo, en la ciudad de Durazno o en Montevideo. Para eso se necesita tiempo, trabajo, y no es casualidad que a mí, cuando en el 2010, que tú recordabas esa elección divina, que fue para mí un puntal en mi carrera política, cuando tu hermano Lalo fue intendente, yo la dirección que le pedí fue desarrollo, porque yo sentía que ese era el lugar que más le podía aportar, sin ser yo el director, pero creía que desde ese lugar iba a cabalidad lograr transmitir lo que uno siente por esta actividad política. Y tenemos a Mauer, que es un referente absoluto del desarrollo en el departamento, que lo conocen en todo el país por los proyectos que ha llevado adelante, y hoy es un referente que contamos con su experiencia. ¿Qué voy a decir de Madelón?
que además es combativa, como tiene que ser, para que las cosas realmente se logren. Y que Madelón haya dado el sí para que esta corriente podamos confluir y que hoy realmente nos confundamos en esa lista que, me acuerdo, Made, tú un día me dijiste, a mí un día me gustaría cerrar una lista, nunca se me dio. Y bueno, se te dio con la 400. Y eso son pequeñas, grandes cosas como la remera que tú traes acá, que a mí yo las valoro y es de las cosas que me gustan de esta actividad. Jacobo, bueno, ¿qué puedo decir de Jacobo Mejeses? Con Jacobo yo aumenté 5 kilos por lo menos, por culpa de Jacobo. Porque junto con Julia Gesta y con Martín Sastre tuvimos como 3 asados mínimo para convencer a Jacobo de que su momento estaba ahí, que seguía vigente, que su palabra era necesaria para la actividad política en nuestro departamento. Queríamos contar con él. Él estaba un poco, no molesto, pero no estaba animado. Ya empezó con que bueno, que no tengo tiempo, que no tengo recursos, que soy yo solo. Y uno a uno le fuimos retrucando todas esas excusas, porque al final del día le dijimos, Jacobo, al final del día vos vas a ser el que más va a empujar, porque tu ADN nacionalista no te permite otra cosa que no es estar acá y luchando por tu querido Partido Nacional. Y la verdad es que es un empuje que lo sentimos día a día, un respaldo enorme y que lo vamos a precisar para liderar la renovación partidaria que queremos lograr aquí en Durazno. Y Juan Martín Olivera, con el Tucán nos conocemos de hace muchos años y él es otro que piensa en clave descentralizadora, porque perfectamente podría estar dedicado a otras cosas y sin embargo también su ADN nacionalista, blanco como hueso de guagual, que a veces es tan blanco que parece ingenuo, con planteos que a veces trae sobre la mesa, pero no es ingenuidad, es idealismo puro, y eso es lo bueno que nosotros nos queremos rodear de esa gente. Y Juan Martín ya tuvo una experiencia electoral con la 722, una lista que en la interna pasada sacó 90 votos, que recorrió Ramírez, La Alegría, La Paloma, y que gracias a Juan Martín también hemos tenido la posibilidad de conocer más personas que hoy forman parte de toda esta agrupación. Y bueno, 2004, ¿se acuerdan? 2004, lista para gobernar. Eso era un eslogan que le calzaba los puntos a la lista 2004, una lista que yo conocí cuando militaba en Montevideo, era un joven que revoleaba banderas apoyando a la calle Herrera y de repente apareció ese Larrañaga que empezó a crecer y a crecer y a crecer y uno no entendía de dónde venía esa fuerza, y es un sanducero que dijo yo quiero tomar la posta, y fue lo que hizo, y un Partido Nacional que tuvo una fuerza enorme gracias al liderazgo de Jorge Larrañaga. Pero yo de Jorge Larrañaga no aprendí siendo Jorge Larrañaga ganador. El legado que a mí en la personal me dejó Jorge Larrañaga fue el Larrañaga en la derrota, porque ahí vimos de qué madera estaba hecho Jorge Larrañaga, porque es fácil hablar cuando ganamos, o actuar cuando ganamos, o ser generoso cuando ganamos. Lo difícil es cuando no se gana. Y él en 2 oportunidades puso al país y al partido primero antes que él. Y así, con esas gesticulaciones que tenía y esas características, dijo, esto es lo que tengo que hacer, y lo hizo. Y eso para mí es una enseñanza que la llevo adentro y trataré siempre de llevarla conmigo, porque para mí es algo muy importante y describe de ese líder que hoy lamentablemente no está físicamente, que no vamos a decir que no es lo mismo, porque no es lo mismo,
La verdad es que, como han dicho los compañeros, ¿quién puede dudar que con Larrañaga hoy tendríamos, por qué no, una visión de que íbamos a poder tener 5 años más de gobierno sin ningún tipo de problema? Porque hoy la mayoría de las denuncias de las actuaciones fiscales se tramita por mucho abreviado, que en general benefician a quien comete un delito, y muchas otras tantas cosas ni siquiera llegan a juez porque por el trabajo excesivo que tiene la Fiscalía ni siquiera son tratadas. Es un tema de presupuesto, es un tema de más fiscales, de más recursos para la Fiscalía. ¿Qué piensa al respecto? Se cambia esta realidad. Bueno, a ver, yo creo que en realidad recursos, siempre faltan recursos para todos los ámbitos, para todos los espacios, ¿no? Siempre faltan recursos, pero no sé si ese es el punto central del problema. Hay que reestructurar la Fiscalía, como les dije hoy, hay que buscar una forma para que los fiscales trabajen de una manera diferente. Tenemos que habilitar nuevos caminos para que no sea como un embudo en el cual ellos decidan qué casos van y qué casos no, y eso lo estamos planteando a través de Sumar con la querella privada. Hay que buscar una solución para que la gente se sienta más segura. Y sentirse más segura implica no tener miedo. Para eso se requiere un poco la colaboración de todos y se requiere poder trabajar las 24 horas del día en los asuntos que suceden. Aquí, como en todos lados, en cuadra sí, cuadra no, deben tener una boca de pasta base. Hay situaciones de trata de personas, sea para la prostitución, sea para el trabajo, y en general son todas esas actividades que están vinculadas con la macrodelincuencia, se realizan en horarios especialmente desprotegidos, tarde-noche y la noche. Nosotros estamos pensando, ya hay una propuesta para un referéndum de reforma constitucional que la trabajó mucho nuestro senador Carlos Camí, y la idea es que se pueda trabajar las 24 horas del día con orden de allanamiento del juez. Pero hay algo que yo quiero tranquilizarlos, porque cuando cuestionan esta iniciativa, en general se dice van a entrar a las casas, se van a armar balaceras o la gente va a reaccionar, y eso no es así, no es cierto. Yo 32 años de trabajo, 3 veces se equivocaron de casa, 2 me avisaron antes porque se dieron cuenta cuando llegaron, pedí una nueva orden al juez, o sea que no entraron a la casa. Y el tercer caso que entraron a la casa, la realidad es que la persona se identificó y se dieron cuenta que se habían equivocado, lo saludaron y se fueron y no hubo ningún problema. Se dice también de que van a empezar a haber balaceras cuando vayan a las noches entre los grandes narcotraficantes o narcomenudeo, las bocas de pasta base, tráfico de lo que sea, porque son muchos los delitos. No solamente hablamos de bocas de pastas base, que es lo que en general se habla. Y yo pregunto, ¿cuál es la solución? La solución es dejarlo entonces trabajar libremente para que no se generen balaceras. Realmente, además, eso no sucede. Y en algunos lugares de Montevideo que están muy complejos, esas balaceras suceden durante el día. O sea que la solución no es dejar desprotegidos a los vecinos. La solución es que el vecino, cuando tiene un problema, cuando tiene una situación que le genera temor y que lo pone en riesgo, tenga la posibilidad durante las 24 horas del día que un grupo organizado de policías vaya a su casa. Pero también se necesita que cuando la policía trabajó y los detuvo, luego la Fiscalía los trabaje. Entonces hay que, sí, modificar. Yo soy una partidaria, ustedes saben que soy muy crítica con la forma de trabajo de la Fiscalía. Hoy, por suerte, hay una fiscal general que da todas las garantías. La realidad es que la fiscal general Mónica Ferrero es una señora fiscal, es una fiscal con una experiencia vastísima, con una independencia que nos garantiza a todos que lo que algunos sectores políticos han hecho o han querido hacer no van a seguir pasando, y eso es un buen dato, pero también necesita apoyo desde la política para cambiar algunas cosas. Y yo creo que hoy día hay conciencia en los políticos de que hay que apoyar a la Fiscalía para que cambie. Esto que yo les decía de la querella privada es muy importante porque va a alivianar una cantidad de delitos. Quiere decir que los fiscales que tenemos van a tener menos delitos para trabajar.
y las personas que se sienten agraviados en aquellos casos que los fiscales archivan y que se enojan con razón, porque se enojan con mucha razón, van a tener su posibilidad de tener su día ante el tribunal. En síntesis, la justicia está en crisis, hay proyectos para la reforma del código. Si ustedes me preguntan mi opinión, después de 32 años no creo que rápidamente se modifique el código, son procesos que llevan mucho tiempo. El código anterior era de 1980, tuvimos en 1998, aprobamos uno que le llamaban el código Peri, se aprobó, se fue postergando hasta que se derogó. Y la realidad es que la confección de un código que tenga lógica, que sea razonable, que no sea una colcha de retazos como el que tenemos hoy, requiere intervención de la academia, requiere intervención de las cátedras de la UDELAR, de las cátedras privadas si quieren colaborar, y requiere un gran trabajo profesional. Entonces, nosotros sí apostamos a reformas realizables, la querella privada, le damos mucha importancia a la preparación de los funcionarios policiales. Los funcionarios tienen que estar más preparados, por lo tanto, a la escuela de policía hay que trabajarla, hay que darle recursos, hay que mejorar el sistema que se le está dando. Yo insisto mucho con Laura Raffo y con Carlos Camí que hay que trabajar un poco más con los mandos medios, que actualmente a veces se dejan estar, y los pobres funcionarios que recién egresan lo que tienen que hacer, o lo único que pueden hacer, es llamar a los fiscales. Se lo digo porque hasta hace poco fui fiscal. Entonces, cuando uno está de turno, recibe 100 llamadas por día, 7 días a la semana, el último día les ladra, y ellos al final están en una situación de estrés que es bastante difícil. Y también la calidad de la justicia se va a mejorar cuidando a quienes no cuidan. Los policías viven en una situación de estrés y tienen problemas de salud mental que actualmente no tienen estructuras para trabajarlos, y eso está pensado, está ya calculado y hasta con un monto económico cómo se va a hacer para que ellos puedan tener el servicio de salud mental que necesitan. Eso para toda la sociedad, pero en el caso de los policías, que es un trabajo muy estresante más, porque si ellos están bien, cuando vayan a su casa los van a tratar mucho mejor. Y el otro problema que tenemos y que tienen los policías es que esos problemas de vivienda. A veces viven en barrios donde los delincuentes son sus vecinos. A veces no, casi siempre. Se está trabajando mucho, hay programas, hubieron en esta gestión un programa muy importante en cuanto a dar préstamos que pudieran ser pagables por los policías para que puedan tener barrios especiales donde estén ellos, y en ese sentido el programa de Sumar apuesta a incentivarlos fuertemente, ¿sí? Tratar de buscar una solución para que los policías ya no tengan que vivir con los delincuentes. Doctora, por estos días está muy cuestionada la independencia de la Fiscalía, justamente en general. De alguna manera se dice que se ha politizado el funcionamiento de Fiscalía, y a su vez hay una tendencia a judicializar también la actividad política. Parece que esa frontera está bastante difusa. Usted misma en redes sociales ha cuestionado que hoy en día la Fiscalía parece un comité de base del Frente Amplio o un nido de Frente Amplistas. Si esto es así, este es su diagnóstico, ¿cómo se hace para corregir una institución que debe brindar las garantías a todo el sistema? Mire, ustedes saben que yo fui muy crítica. Ese problema de ideologización de la Fiscalía en realidad se introdujo a partir de la gestión de Jorge Díaz, que Jorge Díaz es un frente amplista reconocido, seguramente será el candidato a ministro de Justicia si tenemos la desgracia de no ganar, que yo creo que no va a pasar, y sería lo peor que le podría pasar a la justicia. Se lo dice alguien que lo conoce a Jorge Díaz desde que él ingresó como juez. Yo ingresé un año antes. Fuimos muy amigos. Yo conozco a sus hijos, él conoce a mis hijos. Nos quisimos mucho porque cuando éramos jueces, él lograba separar sus ideas ideológicas. Sabía que las mías no coincidían con las de él, pero no importaba. Él hizo un quiebre, a mi juicio, a partir del caso Feldman, que no vale la pena que les hable, pero es un caso muy trascendente, que es una persona que estaba muy vinculada con los grupos terroristas, y de alguna manera se enterró ese expediente de una manera, de forma absolutamente incomprensible.
No se puede acceder al expediente porque están reservados, pero yo a través de mi libro pude acceder porque me lo entregó Jorge Díaz, al dictamen del fiscal, y a través del dictamen del fiscal llegué a la conclusión de que fue una investigación muy mal hecha, ¿sí? Yo creo que ese fue un quiebre y todo lo que se hace mal luego se puede volver a revertir. Hoy estamos mucho mejor que el año pasado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo Mónica Ferrero que Juan Gómez. Es así. Hay toda una estructura de funcionarios jóvenes que es fácil rechipearlos, ¿sí? En realidad son fiscales que han ingresado por concursos, hay que darles más experiencia, más cursos. La doctora Ferrero ha planteado que tengan que tener un año como una especie de posgrado de un año antes de ingresar a la Fiscalía. Eso pasa en el Poder Judicial. Yo lo hice porque yo entré como juez, o sea que son 2 años para, que se llama el CEJU, y es una forma de prepararlos. En el CEJU lo que nos introducían, pero muy a fondo, muy profundamente, es la objetividad y el hecho de ser muy cuidadosos cuando se tiene poder. Jorge Díaz en eso falló, no le transmitió a los fiscales lo cuidadoso que hay que ser cuando uno tiene poder. El tener poder te tiene que hacer sentir hasta miedo de tu poder, porque si tú te equivocas, hay una persona que va presa y una familia que arruinas. Esa concepción es algo que se puede introducir, se puede explicar, así como la ideología de género ingresó en estos años a través de cursos y de trabajos y de talleres. El trabajo del fiscal responsable, cuidadoso, atento con los ciudadanos, sean las víctimas, sean los imputados, porque mientras no hay una sentencia todos son inocentes, es un tema que se puede trabajar y hay mucha conciencia de que se puede trabajar. Yo creo que ya tenemos que sentirnos muy bien porque hoy tenemos a una fiscal de corte que es una garantía. Y la realidad es que no sabemos si quedará definitivo, porque es una cosa increíble que los políticos no se puedan poner de acuerdo y que tengamos una fiscal suplente de un fiscal suplente puesto por el fiscal que se fue. Pero bueno, esperemos que los políticos maduren. En este caso, el que tiene que madurar es el Frente Amplio, porque la realidad es que se requieren 3/5 de votos para designarlo. Yo tengo una posición particular que voy a seguir peleándola, y que yo creo que hay un error y una equivocación, que a partir de que se creó la Fiscalía General de la Nación ya no tenemos más fiscal de corte, que habría que reinterpretar la norma y que lo que hoy tenemos es un fiscal general. Un fiscal general es un director de un servicio descentralizado. Entonces, con esa posición que yo tengo, que se la planteé en un Ateneo Lust, que es constitucionalista grado 5, y me dio la razón, me dijo, ay, ¿cómo no se me ocurrió a mí? Yo creo que tenemos que empezar a pensar que no se debe designar al fiscal de corte de acuerdo al artículo 168 de la Constitución, que es el que regula para los fiscales, para protegerlos, y que se requiere esa mayoría especial, sino que tenemos que empezar a considerarlo lo que es un director de un servicio descentralizado. Y los directores de los servicios descentralizados se regulan por otra norma, el artículo 185 de la Constitución. ¿Y cuál sería la mejoría? En una primera instancia, ninguna, porque se requiere 3/5 para la designación. Pero en el caso de los directores de los servicios descentralizados, si pasados 60 días no se llega a esa cantidad, basta una mayoría simple. Creo que claramente la Constitución nos da la solución. Fiscal Gabriela Fossati hablando y de alguna manera también marcando una posición con respecto a los fiscales y al poder precisamente que ejercen. Recordemos que con el nuevo código los fiscales han tomado un protagonismo inusitado, ¿no? Totalmente. Toda la vida fue juez, y si uno le pregunta a cualquier mortal que no pase mucho por fiscalía o por la justicia, ¿quién toma la decisión? El juez. Pero lo toma en base a lo que le dice el fiscal. Es decir, el juez lo que puede hacer es atenuar la sentencia o agravarla un poco, digamos, Sí. pero es en base a la investigación de fiscalía.